Una semana antes de firmar el divorcio, descubrí lo impensable. No fue una pelea, no fue una discusión, ni siquiera una confesión. Fue un hallazgo frío, inesperado, brutal, como si alguien me arrancara la respiración mientras yo sonreía frente al espejo, tratando de convencerme de que estaba bien. No lo vi venir. ¿Por qué no quieres ver algo así? Porque nadie, absolutamente nadie, está preparado para que el golpe venga de dos personas a quienes amaste sin condiciones. La traición no solo vino de mi esposo, sino de alguien que yo misma había recibido como parte de mi hogar. Alguien que abracé como familia. Ese día tenía la mente ocupada con papeles de abogados, fechas de audiencia, cajas a medio empacar y una tristeza tan espesa que parecía llover dentro de mí. Pero aún así, trataba de mantenerme entera. Me repetía, falta poco, ya casi se acaba. Y justo en ese intento de cerrar el ciclo, llegó el golpe. Un mensaje abierto por error. Una notificación en su celular que vibró en la encimera de la cocina mientras yo preparaba café. Un nombre, una voz, un susurro. Y de pronto, la calma se volvió ruido. Un ruido que solo yo oía, en medio del silencio más cruel que haya sentido en mi vida. No quise mirar más. Bastaron esos segundos para que todo lo que creía estable se viniera abajo. Mi mundo no colapsó de golpe. Se desplomó despacio, como una casa vieja que se resquebraja con cada recuerdo, con cada promesa rota, con cada sonrisa falsa que recordé haber visto en sus rostros. Ella fue la última persona que imaginé que podría hacerme algo así. La había defendido, cuidado, incluso enfrentado a mi hijo para que él le diera una oportunidad. Y ahora estaba en mi lugar, en mi cama, con mi historia, como si yo nunca hubiera existido. No lloré, no grité, no dije una sola palabra. Caminé hasta el cuarto, me senté en la orilla de la cama y me abracé a mí misma como si intentara contener todos los pedazos que acababan de estallar dentro. Sentía vergüenza, no por lo que ellos hicieron, sino por lo ciega que fui, por haber abierto mi casa, mi familia, mi confianza, sin poner límites. ¿Cómo se reconstruye una mujer después de ver algo así? No lo sabía. Solo supe que, si abría la boca en ese momento, me desmoronaría para siempre. Fingí. Esa fue mi primera decisión. No por cobardía, sino porque entendí que no valía la pena desgarrarme frente a dos personas que ya me habían apuñalado con indiferencia. Fingí porque en ese silencio podía esconder mi dignidad, mi temple, mi plan. Fingí porque sabía que, en ese momento, si les daba mis lágrimas, ellos se quedarían con la última parte de mí que aún me pertenecía. Y no, ya no iba a regalarles más. Ellos no lo sabían, pero yo ya había empezado a irme. Durante esa semana, caminé por la casa como un fantasma. Hablaba lo justo, cocinaba lo necesario, respondía con sonrisas suaves y ojos que ya no brillaban, y nadie lo notó. Porque eso es lo más triste, que cuando una mujer empieza a romperse por dentro, el mundo a su alrededor apenas lo percibe. Él se reía por teléfono, ella seguía viniendo con excusas tontas, y yo solo observaba. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, ya no era parte del juego, era la que lo terminaba en silencio. En las noches, cuando él dormía profundamente, yo me levantaba, abría la ventana y respiraba hondo. Me dolía el pecho, como si cada bocanada de aire arrastrara una herida nueva. Pero también sentía algo que no esperaba. Paz. Una paz amarga. Sí, pero paz al fin. Porque sabía que no iba a rogarle a nadie que se quedara. Ni a él, ni a ella, ni a la idea de familia que se habían encargado de destruir. Estaba sola, sí, pero también estaba despertando. Por primera vez en años, empezaba a escucharme a mí. El secreto que callé me hizo más fuerte. Me obligó a ver el fondo para poder impulsarme hacia arriba. No fue fácil, y aún no lo es.
Pero ese silencio me permitió pensar con claridad, planear mi escape emocional, decidir cómo quería salir de ahí, no rota, sino libre, porque entendí algo poderoso. A veces no se trata de enfrentar a quienes te traicionan, sino de alejarte tan dignamente que nunca puedan volver a alcanzarte. Y yo ya estaba caminando lejos, aunque mis pies aún pisaran la misma casa. ¿Por qué no dijiste nada? Me preguntan a veces. ¿Por qué no los enfrentaste ahí mismo? Y yo solo sonrío, porque nadie entiende el valor de un silencio bien guardado hasta que ha tenido que proteger su alma en medio del derrumbe. No era momento de estallar, era momento de observar, de sanar en silencio, de construir mi salida sin escándalo. El verdadero poder no siempre está en lo que gritas. A veces está en lo que decides callar mientras todos creen que no sabes nada. Así comenzó mi historia. No con gritos, no con insultos, sino con un susurro apagado en mi pecho y una decisión firme en mi alma. Una semana antes de firmar el divorcio, lo descubrí todo. Y fingí. Fingí porque ese silencio valía más que cualquier grito. Porque cuando lo sabes todo, no necesitas probar nada, solo caminar. Y créeme, eso fue exactamente lo que hice. Yo formé esa familia con las manos desnudas y el alma llena de esperanza. Recuerdo perfectamente cómo conocí a mi esposo. Una tarde de lluvia, en un autobús que iba medio vacío. Él se sentó frente a mí y sonrió con esa cara que, en ese entonces, parecía sincera. Me ofreció su paraguas cuando bajamos, y así, como quien no planea nada, empezamos una historia que duraría más de 20 años. Nos casamos con poco dinero, pero con muchas ganas. Cada mueble de nuestra primera casa fue puesto con esfuerzo, cada pared pintada con nuestras propias manos, y cada noche era un pequeño triunfo. Estábamos juntos, contra todo. Durante muchos años pensé que habíamos construido algo firme, algo noble. Criamos a nuestros hijos con valores, enseñándoles a respetar, a cuidar, a nunca darle la espalda a la familia. Él era un buen padre, o eso parecía. Trabajaba duro, y yo me encargaba de que nunca faltara un plato caliente ni una palabra de consuelo. No teníamos lujos, pero teníamos todo lo que creí necesario. Amor, unidad, fe en el otro. Y cada aniversario era una victoria celebrada con una cena sencilla, pero con miradas que, al menos para mí, aún tenían brillo. El día que nuestro hijo mayor nos presentó a su novia, sentía algo dentro moverse. No fue una advertencia, no fue miedo, fue emoción. Me puse nerviosa como si yo fuera la que iba a conocer a sus padres. Me arreglé, cociné su comida favorita y le preparé un postre especial. Cuando la vi entrar por la puerta, supe que él la amaba. Se notaba en la forma en que la miraba, en cómo le sostenía la mano. Y yo la miré como a una hija más. Pensé que la vida me estaba regalando una mujer más a quien proteger, a quien cuidar, a quien enseñar las recetas de familia. Al principio, era todo dulzura. Ella me ayudaba en la cocina, me preguntaba por mi historia con su suegro, reía con cada anécdota que contábamos en las sobremesas. Traía postres que había hecho con sus propias manos, se ofrecía a lavar los platos, me llamaba mamita. Yo le prestaba mis collares, le tejía bufandas, incluso le confié algunas cosas personales. Fue fácil quererla, y fue aún más fácil confiar en ella. A veces la veía reír con mi esposo, y me hacía feliz. Pensaba, qué bueno que se llevan tan bien. Somos una familia fuerte, unida, sana. Recuerdo cumpleaños llenos de risas, reuniones donde no cabía un alma más en la mesa. Mis hijos, sus parejas, los nietos, las luces de Navidad, los villancicos sonando de fondo mientras yo servía el ponche con el corazón rebosando de gratitud. A veces me sentaba en silencio y los miraba a todos, uno por uno, y pensaba que ese era mi legado, una familia real, viva, imperfecta pero llena de amor. Nunca pensé que justo en esa mesa, años después,
una traición iba a sentarse con nosotros, sonriendo, brindándome el beso en la mejilla más hipócrita que he recibido en mi vida. No me avergüenza decir que fui feliz, porque lo fui, y creo que eso es lo más doloroso cuando te traicionan, que tu felicidad era sincera, aunque la de ellos fuera una fachada. Yo no jugaba un papel, yo amaba de verdad. Cada plato que cociné, cada conversación que ofrecí, cada abrazo fue honesto. Lo que me destrozó no fue solo lo que hicieron, sino todo lo que fingieron mientras yo los amaba con los ojos cerrados. Me dolió la doble vida, pero más me dolió la forma en que se sentaban a mi lado, como si yo no fuera nada más que una sombra. Y no fue de un día para otro. Fue una lenta desconexión disfrazada de rutina. Él ya no me tomaba la mano como antes. Ella me miraba con menos brillo en los ojos. Al principio pensé que eran etapas, momentos normales en cualquier familia. Nunca imaginé que lo que se cosía en silencio era una traición tan grotesca, tan íntima, tan sucia. Porque no hay otra palabra. Ensuciaron mi confianza, mi historia, mi hogar. Y no solo como amantes, sino como cómplices. Como si yo no importara. Como si yo fuera una simple espectadora en la familia que yo formé. ¿Sabes qué es lo peor? Que aún después de todo, me sigo preguntando en qué momento cambiaron. Fue en una de esas cenas donde se sentaban uno al lado del otro. ¿Fue cuando ella empezó a quedarse más tiempo sin mi hijo? ¿Fue alguna vez que él la consoló y cruzaron una línea? ¿O fue mucho antes, cuando yo aún sonreía inocente sin saber lo que se tramaba? No tengo las respuestas. Solo tengo la certeza de que fueron capaces de destruir lo que yo construí con años de entrega. Y eso no se perdona fácil. Hoy miro las fotos familiares y hay sonrisas que me parecen falsas. Sonrisas que en su momento me hicieron feliz, pero que ahora solo me recuerdan cuánto fingieron. Ella tenía mi confianza, él tenía mi historia, y juntos decidieron pisotearla. ¿Y yo? Yo me quedé en medio, como una pieza descartada, pero también me quedé con algo que ellos jamás podrán recuperar. La verdad de lo que di, de lo que construí, de lo que significó realmente esta familia mientras fue mía. Nunca imaginé que ella, esa mujer a quien abracé como a una hija, se sentaría a mi mesa solo para, después, acostarse con mi esposo. Nunca imaginé que el mismo lugar donde reímos todos juntos sería testigo de la peor de las traiciones. Pero así fue. Esa es la verdad. Por eso duele tanto. Porque yo no heredé un hogar destruido. Yo lo formé. Yo lo levanté. Y ellos lo rompieron como si nada. Como si todo lo que yo era valiera menos que una aventura prohibida. Al principio, todo eran cosas pequeñas. Detalles que, si los cuentas en voz alta, suenan insignificantes, pero cuando los vives, uno tras otro, empiezan a pesar. Mi esposo ya no me miraba igual. Había una especie de prisa en sus ojos, como si siempre quisiera estar en otro lugar. Me abrazaba menos, hablaba menos, y cuando hablaba, era con tono cortante, casi como si le molestara tener que responderme. Al comienzo pensé que era el estrés del trabajo, la edad, el desgaste de los años. Pero luego, esa frialdad se volvió rutina. Y yo, como muchas mujeres, quise creer que era pasajero. Recuerdo bien cuando mi hijo empezó a llegar menos. Estaba ocupado, decía, con trabajo, con compromisos, pero su esposa seguía viniendo. Al principio me pareció lindo. «Vengo a ayudarte con la comida», me decía. Y yo lo agradecía. Pensaba que era una nuera atenta, que no necesitaba a su esposo para venir a verme. Pero con el tiempo, dejó de ayudar. Se quedaba en la sala. Hablaba más con mi esposo que conmigo. Incluso, un par de veces, llegó cuando yo no estaba. «Tu esposo me abrió. Vine a dejarle unas cosas de parte de mi marido», decía con una sonrisa suave. Demasiado suave. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se inquietó. No era celos ni desconfianza inmediata.
Era una incomodidad leve, como si una aguja invisible empezara a presionar bajo la piel. No tenía pruebas, solo intuiciones. Pero comencé a notar cosas. Sus visitas se alargaban, sus risas con él se volvían más frecuentes. Y lo peor, cuando yo entraba a la habitación donde estaban conversando, el ambiente cambiaba. Se hacía más espeso. Ella se enderezaba. Él se callaba. Y a veces, me miraban como si interrumpiera algo que no era mío. Una tarde, sin querer, escuché cómo él decía su nombre en un tono que jamás le había oído antes. Estaba en la cocina, hablando por teléfono, o eso creí. Pero al entrar, guardó el celular en el bolsillo y fingió buscar algo en el cajón. Lo saludé, pregunté si hablaba con nuestro hijo, y solo dijo, no, era del trabajo. Pero su tono había cambiado. Estaba nervioso. Evitó mirarme a los ojos. Esa noche no pude dormir. Sentí que algo estaba fuera de lugar. Como cuando sabes que dejaste una ventana abierta y temes que haya entrado alguien mientras dormías. También estaban las miradas. Esas que uno solo reconoce cuando ama. Miradas furtivas, rápidas, que se esquivan cuando se saben observadas. Él la miraba de una forma distinta. No como un suegro orgulloso. Era otra cosa. Era más lenta, más sostenida, más deseosa. Y ella, en lugar de incomodarse, le devolvía la mirada. Pequeñas sonrisas, gestos cómplices que no supe leer a tiempo. O tal vez no quise leerlos, porque duele admitir que una parte de ti está empezando a sospechar lo impensable. Una vez, la encontré en la habitación de visitas, buscando algo en el armario. Estoy buscando una cobija para mi suegro. Dijo que tenía frío, explicó. Pero él estaba en la sala, sin siquiera tener un abrigo puesto. No dije nada, solo observé. Ella se fue con las manos vacías, y cuando regresé más tarde a esa habitación, el cajón de la mesita estaba abierto. Dentro, había una nota escrita por mí que no había sido tocada en años. No entendí por qué la había sacado, pero sentí que mi privacidad, mi espacio, empezaban a ser invadidos. Mi esposo empezó a salir más y no siempre decía a dónde. Llegaba tarde, a veces sin explicaciones. Una vez le pregunté si pasaba algo. Me dijo que estaba cansado, que dejara de preguntar tanto. Pero no era solo el cansancio, era su forma de responderme. Como si ya no me debiera ni siquiera respeto. Como si hablar conmigo fuera una carga. Y lo más cruel era ver cómo, en cambio, con ella bromeaba, reía, se desestresaba. Yo los miraba desde la cocina, como una sombra. Como si ya no perteneciera a esa casa que yo misma ayudé a levantar. Una noche de sábado, organizamos una pequeña reunión familiar. Mi hijo no pudo venir por trabajo, pero ella sí llegó. Él se ofreció a llevarla de regreso. «Está oscuro, no puede irse sola», dijo. Era la primera vez que él ofrecía algo así. Insistí en que yo podía hacerlo, pero ella se rió y dijo, «No, suegra, déjese consentir por su esposo». Subieron al coche y yo los vi alejarse por la ventana. Tardaron más de 1 hora. Cuando regresó, olía a su perfume. No dije nada, pero esa noche, algo dentro de mí se quebró un poco más. Cada día era más difícil encontrarme con su mirada. Cuando la nuera estaba en casa, él parecía más animado. Cuando estábamos solos, era silencio puro. Yo trataba de no pensar lo peor. Me repetía que eran imaginaciones, que era el dolor del divorcio lo que distorsionaba mis pensamientos. Pero en el fondo, lo sabía. Lo sabía con una certeza que arde. Solo que no quería decirlo en voz alta, porque si lo decía, se volvía real. Y aún no estaba lista para aceptar que la traición ya caminaba dentro de mi hogar. Fingí que no veía. Fingí que no entendía, porque prefería 1000 veces vivir con la duda que confirmar que mi esposo y mi nuera estaban cruzando una línea que jamás debieron tocar. Pero ya lo sentía. Lo sentía en la forma en que ella se adueñaba de los espacios, en cómo él reía con ella y callaba conmigo.
en cómo las pequeñas sombras que antes ignoraba ya empezaban a oscurecerlo todo. A veces, lo más aterrador no es descubrir una traición, es empezar a verla venir y no poder detenerla. Las discusiones comenzaron como pequeñas grietas, insignificantes al principio. Un comentario cortante por la cena, una mirada esquiva al regresar del trabajo, el silencio que se instalaba entre nosotros mientras cenábamos. No era el tipo de pelea que estalla y se olvida. Era una erosión lenta, constante, invisible para los demás, pero dolorosamente evidente para quien vive dentro de ese naufragio. Yo trataba de mantener la calma, de entenderlo. Pensaba que tal vez era el estrés del trabajo, la edad, la rutina. Me decía a mí misma, esto le pasa a todos los matrimonios, ¿verdad? Pero muy en el fondo, muy dentro de mí, algo me decía que lo nuestro ya no era amor. Era costumbre disfrazada de compromiso. Había noches en que él llegaba tan tarde que ya no me molestaba en preguntarle dónde estaba. Era más fácil mirar al techo, fingir que dormía y callarme la tormenta que me agitaba por dentro. Cuando se metía a la cama, lo hacía con el cuerpo rígido, la espalda hacia mí. No había un buenas noches, ni una caricia, ni siquiera el roce accidental de sus pies con los míos. Era como dormir con un fantasma. Lo tuve a mi lado durante años, pero en ese tiempo ya no era el mismo hombre. Y aunque doliera aceptarlo, yo tampoco era la misma mujer. Me estaba apagando en silencio. Lo más difícil de todo fue fingir normalidad frente a los demás. En las reuniones familiares, yo sonreía. Servía la mesa, repartía los platos, hacía chistes. Pero por dentro yo gritaba. Veía a otras parejas tomarse de la mano, reírse juntos, y sentía una punzada de envidia que me atravesaba el pecho. ¿Cuándo dejamos de mirarnos así? ¿En qué momento dejamos de elegirnos cada mañana? Yo me esforzaba por recordar cuándo fue la última vez que me dijo que me amaba, y no podía. Ni siquiera sabía si lo había dicho alguna vez después de que nuestros hijos se fueron de casa. Hubo una noche especialmente dura. Era nuestro aniversario, el número 26. Preparé una cena sencilla, puse velas, me arreglé un poco. No esperaba grandes cosas, solo su presencia, su atención. Pero él llegó, vio la mesa y dijo sin entusiasmo, ¿qué celebramos? Ese comentario tan simple me desgarró. ¿Cómo se puede olvidar una fecha que supo ser tan importante? ¿Cómo se puede ser tan indiferente al esfuerzo del otro? Me tragué las lágrimas. Fingí que no importaba. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió del todo. Ya no había abrazos por la mañana. Ya no había llamadas a media tarde solo para saludar. Las flores que antes llegaban sin motivo ya no existían. Se volvió mecánico, distante, como si yo fuera parte del mobiliario. Y yo, que había sido su compañera durante décadas, me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Hablábamos solo lo necesario, sobre cuentas, sobre el perro, sobre el supermercado, pero nunca más sobre nosotros, como si nosotros fuera una palabra que ya no se usaba. Recuerdo que una vez intenté recuperarlo. Le propuse que hiciéramos un viaje corto, solos, solo los dos. Él dijo que estaba ocupado, que no era buen momento. Me miró como si no entendiera por qué lo decía, como si el amor ya no fuera una razón suficiente. A veces me preguntaba si tenía otra, pero luego me convencía de que no. Él no haría eso. No era su estilo. O al menos, eso quería creer. Porque aceptar lo contrario habría sido aceptar que lo perdí para siempre. En los pequeños gestos encontré las señales más dolorosas. El café que antes me preparaba, ahora se lo servía solo a él. El "¿cómo dormiste?" de cada mañana fue reemplazado por un silencio denso, incómodo. Cuando enfermaba, ya no se preocupaba. Cuando me sentía sola, me decía que era una exagerada. Y aún así, yo seguía ahí. Como si amar a alguien significara quedarse, aunque ese alguien ya no te mire. Mis amigas me decían que debía hablar con él, que debía enfrentar la situación. Pero,
cómo hablar con alguien que ya no te escucha. Cómo abrir el corazón si sabes que lo único que recibirás a cambio será frialdad. Me sentía como una intrusa en mi propio matrimonio, como si lo único que sostenía nuestra relación fuera una hoja de papel y las fotografías en la sala. Vivíamos bajo el mismo techo, pero él ya no era mi hogar. Y mientras todo esto ocurría, mi nuera seguía apareciendo en casa. Seguía con esa sonrisa perfecta, con esos abrazos que ya me incomodaban sin saber por qué. Al principio creí que estaba siendo paranoica, que mis sospechas venían del dolor del matrimonio roto, pero ahora entiendo que no eran celos ni inseguridad, era intuición. Mi corazón ya estaba percibiendo la traición antes de que mi mente pudiera nombrarla. El desgaste fue tan profundo que llegó un momento en que ya no quise luchar. Me resigné. Me volví experta en sonreír con los labios cerrados y el alma rota. Solo esperaba que él tomara la decisión. Y cuando por fin dijo, ¿deberíamos separarnos? No lloré, no protesté, solo asentí. Pero dentro de mí, un plan silencioso comenzaba a tomar forma. Porque aunque yo parecía vencida, aún no sabían de qué era capaz una mujer herida. El día que decidí pedirle el divorcio, no hubo gritos, ni insultos, ni portazos. Fue todo lo contrario. El silencio se había vuelto tan espeso entre nosotros que incluso hablar dolía. Me senté frente a él con una taza de café que ya no compartíamos, con una mirada que ya no reconocía, y le dije en voz baja, «No puedo más». Y mientras lo decía, sentí una punzada en el pecho. No por él, sino por mí. Por la mujer que alguna vez fui y que había desaparecido entre tantas renuncias pequeñas, tantas ausencias largas y tantas mentiras disfrazadas de rutina. En el fondo de mí había una mezcla imposible de explicar, una tristeza profunda, una vergüenza que no sabía de dónde venía y al mismo tiempo una chispa de alivio que me quemaba los dedos. Era como si mi alma supiera que estaba dando el paso correcto, aunque mi corazón estuviera temblando. No era solo el final de un matrimonio, era el final de una historia que yo me había contado durante años, la historia de una familia feliz, de un amor que resistiría todo. Me estaba despidiendo de esa ilusión, y eso duele más que despedirse de una persona. Recuerdo que él no me miró a los ojos, simplemente asintió. Dijo, «Está bien, si eso es lo que quieres». Tan simple, tan frío. Ni una lágrima, ni una objeción. Fue como si hubiera estado esperando que yo dijera esas palabras, como si lo hubiera planeado. Y eso, aunque no lo quise admitir en ese momento, me heló la sangre. Yo esperaba al menos una reacción, una súplica, una disculpa, algo que me confirmara que, al menos, había habido amor en algún punto. Pero no, solo ese vacío, que me gritaba cosas que todavía no quería escuchar. Esa misma noche dormimos en la misma cama, por última vez. Él del lado izquierdo, yo del derecho. Una distancia de centímetros que se sentía como kilómetros. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de recordar cuándo fue la última vez que me había sentido segura entre sus brazos. No lo logré, y eso me partió el alma. Me abrazaba a mí misma, como una niña asustada, mientras él roncaba suavemente, ajeno a mi mundo desmoronado. Y ahí entendí que el amor se había ido mucho antes de esa conversación. Yo solo me había negado a verlo. Al día siguiente, empecé a hacer llamadas, a buscar abogados, a pedir citas. Todo en silencio, todo con el corazón en la boca. No se lo conté a mis hijos aún. No quería preocuparlos. No quería ser una carga. Y, sobre todo, no quería tener que explicar algo que yo misma todavía no terminaba de entender. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo se llega hasta aquí? ¿En qué momento dejas de ser pareja para convertirte en dos extraños que comparten techo y rutinas? Me dolía aceptar que llevaba años conviviendo con alguien que ya no era mi cómplice, sino un actor más en una vida que parecía una obra mal escrita.
Lo más irónico es que empecé a ver cosas con más claridad justo cuando decidí marcharme. Detalles que antes ignoraba, gestos que antes justificaba. Como cuando llegaba tarde y decía que fue por trabajo, pero nunca olía a oficina, sino a perfume ajeno. O esas noches de reuniones urgentes que coincidían con las visitas espontáneas de mi nuera. Yo había preferido no unir los puntos, porque sabía que, si lo hacía, el dolor sería insoportable. Porque hay verdades que una mujer intuye, pero que no siempre está lista para enfrentar. Aún así, cada paso que di hacia la separación fue un acto de dignidad. Me sentía rota, sí, pero también valiente. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por mí, no por mantener la fachada, no por los hijos, no por el qué dirán, por mí. Y esa sensación, esa pequeña chispa de autoafirmación, fue lo que me sostuvo, lo que me dio la fuerza para seguir adelante, aunque el suelo temblara. Porque cuando una mujer decide dejar de callar, el mundo entero cambia de forma. Lo extraño fue ver cómo él se mostraba tan tranquilo, como si el divorcio fuera un trámite sin importancia, como si 27 años de vida juntos pudieran empacarse en una carpeta y firmarse con un bolígrafo barato. No hubo discusión por la casa, ni por los bienes. Todo lo cedió con facilidad, demasiada facilidad. Y esa actitud, lejos de tranquilizarme, me inquietó. ¿Por qué alguien que siempre fue tan controlador ahora lo dejaba todo ir sin resistirse? La respuesta, como descubriría después, era más amarga de lo que podía imaginar. En medio de todo ese proceso, mi hijo y su esposa venían a visitarnos como si nada. Yo fingía, reía, servía café, escuchaba sus planes para el futuro. Miraba a mi nuera con los ojos llenos de preguntas que no me atrevía a formular. Ella me miraba con una sonrisa amable, una sonrisa que hoy reconozco como hipócrita. Pero en ese momento yo solo veía a la mujer que mi hijo amaba, a la mujer que yo había recibido en mi casa como a una hija. Nunca imaginé que ella ya estaba demasiado cómoda en ese hogar. Demasiado cómoda con lo que yo estaba a punto de perder. Pensé que lo más duro había pasado, que el divorcio era la cima del dolor, que después de la firma vendría la calma, la reconstrucción, la paz. Pero estaba equivocada, muy equivocada, porque la verdadera traición aún no se había revelado. Lo que yo pensaba que era un final, apenas era el prólogo de una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Una verdad que estaba escrita en las sombras, una verdad que yo todavía fingía no saber, porque a veces el silencio protege más que cualquier palabra. Esa mañana era como cualquier otra, o eso pensé. Preparaba café en la cocina mientras él se duchaba y, como de costumbre, dejó su celular sobre la encimera. Nunca lo revisaba. No era mi estilo. Pero algo me hizo girar la vista. Una notificación apareció en la pantalla. «Te extraño, viejito hermoso». Me quedé quieta. El café se desbordó y manchó la madera, pero mis ojos ya no miraban la cafetera. Miraban ese teléfono como si tuviera el poder de romper todo lo que aún me sostenía. No sé si fue impulso, necesidad o dolor acumulado, pero tomé el celular con manos temblorosas. No tenía clave. Nunca la tuvo, porque yo era la única mujer en su vida. La ironía dolía como puñal. Entré al chat, y ahí estaba. Ella, con su nombre guardado sin vergüenza, sin esconder nada, como si no necesitara hacerlo. Y entonces vi la galería. No solo mensajes. Había fotos, audios, videos, grabaciones de momentos que jamás debieron existir entre esos dos. Lo primero que escuché fue su voz, la de ella, esa risa tonta que tantas veces escuché en mi comedor, en Navidad, en los cumpleaños, en las tardes de domingo. Esa risa ahora gemía, susurraba, se burlaba. «Viejo loco, no aguanto una semana más sin ti», decía. Me sentí como si me empujaran desde una azotea.
como si cada palabra fuera un piso que caía bajo mis pies. Ella le decía esas cosas a mi esposo, la mujer que abracé, que defendí, que quise como una hija. Abrí uno de los videos. Me odio por haberlo hecho, pero necesitaba enfrentar esa imagen, no por morbo, sino por dignidad, por saber hasta dónde había caído la traición. Y ahí estaban, en mi cama, en mi casa, riendo, besándose, sin pudor. Mi mundo se quebró en 1000 pedazos, pero mis ojos no soltaron ni una lágrima. Me quedé rígida, como si mi alma hubiera decidido salirse de mi cuerpo para no tener que presenciar aquello. Todo el aire se me fue del pecho, pero no grité, no lloré, no hice lo que cualquier mujer haría. Apagué la pantalla, dejé el celular justo donde lo encontré. Me miré las manos, me vi entera, y por un segundo pensé que estaba muerta por dentro. Pero no, estaba viva, y esa vida me ardía como fuego contenido. Sentí una furia tan elegante, tan limpia, que no necesitaba escándalos, solo necesitaba tiempo, estrategia y silencio. No se me ocurrió enfrentarlo, no en ese instante. No tenía sentido. Ya no se trataba de salvar nada, ya no había nada que rescatar. Se trataba de observar, de no decir, de guardar ese dolor como si fuera oro, porque sabía que si hablaba, lo arruinaba todo. Hablar sería darle poder. Yo no quería venganza, quería dignidad. Y para eso, tenía que fingir que no sabía nada, que seguía siendo la esposa quebrada pero digna, la que él ya daba por vencida. Cuando él salió del baño, sonriendo como si la vida siguiera normal, me saludó con su beso vacío. ¿Café?, me preguntó. Le respondí con una sonrisa, con una dulzura que hasta a mí me sorprendió. Le serví su taza, le acaricié el hombro, y por dentro yo ya estaba en otra dimensión, una donde no había amor, pero sí control, donde yo era la dueña del silencio más poderoso, el que precede la tormenta. Me senté frente a él, lo miré, lo estudié como quien analiza a un extraño. Ese hombre que antes fue mi compañero, ahora era solo un actor de una obra barata. Y yo, la actriz principal, decidí interpretar el papel de mi vida. Empecé a hablarle de la firma del divorcio, de cómo quería que todo fuera tranquilo, sin peleas, sin daños. Él asintió con una calma que ya no me lastimaba. Ahora me iluminaba, porque su tranquilidad era prueba de su culpa. Me senté frente a él, lo miré. Lo estudié como quien analiza a un extraño. Ese hombre que antes fue mi compañero, ahora era solo un actor de una obra barata. Y yo, la actriz principal, decidí interpretar el papel de mi vida. Empecé a hablarle de la firma del divorcio, de cómo quería que todo fuera tranquilo, sin peleas, sin daños. Él asintió con una calma que ya no me lastimaba. Ahora me iluminaba, porque su tranquilidad era prueba de su culpa. Esa noche dormimos como si nada. Él roncó. Yo lo escuché toda la noche, pensando en cada palabra que me diría cuando se enterara de que yo sabía todo. Pero no se lo diría todavía, porque algo dentro de mí cambió. Algo se activó. Ya no era la mujer que se quebraba por un «te fallé». Era la mujer que había visto la oscuridad completa. Y aún así, eligió caminar con los ojos abiertos. Y así comenzó mi plan. No de venganza, sino de renacimiento. Pero antes debía seguir fingiendo, porque el silencio que yo guardaba valía más que cualquier grito. Era mi escudo, era mi estrategia, era el principio de una historia que ellos no verían venir jamás. Y lo más cruel es que los dos seguían actuando como si yo no supiera nada, como si mi dignidad no se hubiera convertido, poco a poco, en mi arma más filosa. Esa noche, después de ver todo, no rompí platos, no corrí por la casa pidiendo explicaciones, no desperté a nadie. Me metí en la cama como si nada, con el estómago hecho un nudo y la piel ardiendo de rabia contenida. Él llegó tarde, como ya era costumbre, con ese olor a perfume que no era mío.
Se metió a la cama sin decir palabra. Yo solo giré hacia la pared. Y ahí, en el silencio, juré que no derramaría una lágrima más frente a él. Había algo más grande que mi dolor, mi dignidad. Durante los días que siguieron, fingí, con la precisión de una actriz entrenada en el escenario más cruel. Fingí cuando le serví el café por la mañana. Fingí cuando preguntó si necesitaba algo del mercado. Fingí cuando la vi llegar a casa para hablar con mi hijo, sabiendo perfectamente que él estaba de viaje. Me puse la máscara de la mujer que no sabe nada, pero lo sabía todo. Y en ese saber silencioso, me volví invencible. Cada gesto, cada mirada, cada palabra que antes me hubiera destrozado, ahora solo era parte del libreto. La escuchaba hablar de recetas, de vacaciones, de recuerdos que ya no me dolían porque los había vaciado de emoción. La veía sentarse en el sillón donde yo le enseñé a tejer y me decía, «Qué bien interpreta su papel. Lástima que no sabe que yo también estoy en escena». Mi hijo. Ay, mi hijo. Él no sospechaba nada. Su sonrisa cuando la traía a casa, su orgullo cuando hablaba de ella como si fuera una bendición para nuestra familia. Me dolía verlo tan ciego, porque no solo ella me había traicionado, ella lo traicionaba a él también. Pero yo ya no era la madre rota. Ahora era la madre que planeaba cómo proteger a su hijo, incluso si eso significaba fingir un poco más. Comencé a guardar mis documentos, mis joyas, mis recuerdos. Empecé a vaciar mi vida de los rincones que ella pisaba como si fueran suyos. Me volví silenciosa, sí, pero no débil. Cada día, mientras ellos creían que su mentira era indetectable, yo alzaba los muros de mi dignidad. Pensaban que me tenían vencida. ¡Qué error tan grande cometieron! Me volví una espectadora atenta. Aprendí a leer sus gestos, a predecir sus movimientos. Vi cómo se tocaban cuando creían que no miraba, cómo se reían con complicidad mientras yo recogía los platos. No dije nada. No reaccioné, porque entendí que gritar no me devolvería el respeto, pero el silencio bien dirigido podía quitarles el poder. El día que ella me abrazó antes de irse, como si nada, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me susurró, «Gracias por siempre recibirme tan bien, suegrita». Yo le sonreí, con esa sonrisa vacía que se pone cuando ya no se siente nada. Pero por dentro, me dije, «La próxima vez que entres a esta casa, será la última». Porque ya estaba todo decidido. Mi salida sería elegante, pero inolvidable. No era cobardía, era estrategia. Fingir me permitió tener el control. Mientras ellos jugaban con fuego creyendo que yo no veía las llamas, yo ya tenía preparada el agua para extinguir todo, en el momento justo. No necesitaba hacer escándalo. El verdadero poder era ver cómo caían por su propio peso, y yo, en silencio, cruzando la puerta sin mirar atrás. En las noches me sentaba sola en la sala, mirando la fotografía familiar que aún colgaba en la pared. Mi hijo, mi esposo, ella y yo. Una imagen congelada en un tiempo que ya no existía. Me preguntaba cuántas veces más tendría que fingir para liberar ese último suspiro de dolor, pero sabía que faltaba poco. Y lo más importante, sabía que ya no era la víctima. Era la mujer que los dejó creyendo que ganaban, cuando en realidad ya lo habían perdido todo. Y entonces, sin decirlo en voz alta, comencé a preparar mi despedida. No para irme derrotada, sino para marcharme con la cabeza alta, con los ojos secos y el corazón intacto. Fingí, sí, pero no para complacerlos. Fingí para sobrevivir. Y en ese acto silencioso fui más fuerte que nunca, porque hay silencios que pesan más que un grito. Y el mío estaba a punto de hacerse escuchar. Esa noche, el cielo estaba particularmente tranquilo. No había una sola nube, ni una brisa que moviera las hojas del viejo árbol del patio. Todo era calma por fuera. Pero por dentro, yo era un torbellino contenido. Había decidido preparar una cena. La última.
como un acto de despedida silenciosa. No lo anuncié como tal. Solo mandé un mensaje en el grupo familiar. Vengan a cenar. Quiero verlos antes de que todo cambie. Nadie sospechó nada. Ni mi hijo, ni mi esposo, ni siquiera ella, esa mujer que yo había recibido con los brazos abiertos y que me había quitado más que un matrimonio. Me había arrebatado la fe en lo que creía inquebrantable. Pasé todo el día cocinando. No por ellos, sino por mí. Quería llenar la casa con el aroma de los recuerdos. Ese guiso que a mi hijo le encantaba desde niño. El arroz con leche que mi esposo decía que le sabía a infancia. Hasta preparé la ensalada favorita de mi nuera, esa que me pidió la primera vez que cenó en nuestra mesa. No sé si era masoquismo o estrategia emocional, pero necesitaba mirarlos comer sabiendo yo la verdad. Necesitaba tener ese control silencioso sobre la escena. Era mi última obra, y yo no sería más la espectadora. Cuando comenzaron a llegar, uno por uno, fingí una sonrisa suave. Los abracé como siempre. Los senté en sus lugares de siempre. El mantel blanco, la vajilla buena, las copas de vino, todo dispuesto como en las viejas cenas de celebración. Nadie sabía que esa mesa era un altar. Nadie notó mis manos heladas, ni la forma en que mis ojos no brillaban. Mi hijo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Ella me abrazó. Sí, me abrazó. Esa misma mujer que, una semana antes, se había grabado entre las sábanas con mi esposo, me abrazó como si nada. Durante la cena, las risas resonaban como cuchillos. Ellos hablaban de cosas triviales, del trabajo, de la escuela de los niños, del viaje que estaban planeando después del divorcio. Mi esposo tenía el descaro de bromear. Y ella reía tan fuerte, tan suelta, como si no hubiera pecado alguno escondido entre sus labios. Yo los observaba. Masticaba con lentitud. Mi mirada se detenía en cada gesto, cada complicidad, cada silencio compartido entre los dos. Nadie notaba nada, pero yo lo veía todo. A veces me preguntaba si ellos se burlaban de mí en silencio, si pensaban que yo era demasiado tonta para darme cuenta, o quizá creían que ya no importaba, que una mujer como yo ya no sentía. Pero esa noche, frente a ellos, entendí que no era debilidad lo que me sostenía, era la fuerza de saber algo que ellos ignoraban. El poder de mi silencio era mi escudo. No grité, no lloré, no arrojé los platos al suelo. Solo los dejé hablar, reír y tragar, mientras yo los miraba desde una altura emocional que jamás entenderían. Mi hijo, inocente en todo esto, levantó su copa y brindó. Por la familia, aunque vengan tiempos diferentes. Lo dijo con ternura, sin saber que ese brindis era un epitafio. Mi esposo levantó su copa también, y ella, la mujer que arrastraba el peso de la traición, lo hizo con la misma naturalidad con la que se había metido en mi cama ajena. Yo, la última, levanté mi copa con firmeza. Mi voz fue calma, casi susurrante, por lo que uno aprende cuando se queda callada. Nadie entendió la frase, pero para mí fue una declaración de guerra elegante. Durante el postre, ella me preguntó por la receta del arroz con leche. Nunca me queda tan cremoso como a usted, dijo con su mejor sonrisa. La miré directo a los ojos, y fue la primera vez que me permití ser transparente, aunque solo por un segundo. Hay cosas que solo salen bien cuando una cocina con amor y con la conciencia limpia. Hubo un leve silencio, un par de segundos en los que mi hijo miró de reojo a su esposa, como si algo no encajara. Pero todo volvió a su curso. Todo siguió, como si mi verdad fuera solo un viento suave rozando las cortinas. Al terminar la cena, me ofrecí a lavar los platos sola. Es mi manera de cerrar el día, dije. Y lo era. Mientras el agua caliente corría y la espuma cubría mis manos, repasaba cada momento de esa noche como si fuera un capítulo final. Ellos reían en la sala, planeando el futuro, creyendo que yo solo era la vieja sentimental que no sabía soltar. Pero yo ya los había soltado. A todos.
No me quedaba nada que defender. Y aunque mi corazón dolía, también latía con una claridad que nunca había sentido. Cuando se fueron, uno por uno me abrazó. Ella también. Y fue ese segundo abrazo el que me confirmó todo. Su cuerpo temblaba levemente, no de emoción, no de ternura, sino de miedo. Tal vez porque en el fondo sospechaba que yo sabía. Y sabía. Claro que lo sabía. Pero me quedé en silencio. Cerré la puerta. Apagué las luces. Me senté sola en la cocina con una copa de vino. Y ahí, en medio de ese silencio, me dije a mí misma, esa fue la última vez que cocino para quienes no saben agradecer. Esa cena no fue un adiós cualquiera. Fue un entierro simbólico. No de mi matrimonio, sino de mi ingenuidad. Esa noche no murió el amor, porque hacía tiempo que ya estaba agonizando. Lo que murió fue la mujer que creía que el respeto era algo que todos entendían por instinto. Me despedí de esa versión de mí, y en su lugar nació una mujer nueva, una que aprendió a fingir no por debilidad, sino por sabiduría, porque a veces el silencio es la respuesta más elegante que uno puede dar a una traición brutal. El día amaneció con un silencio espeso. No era como cualquier otro. Algo en mi interior se había alineado con una decisión irrevocable, como si todos los fragmentos rotos dentro de mí hubieran dejado de pelear entre sí para formar, finalmente, una versión más fuerte. Me puse el vestido que había guardado para una ocasión especial, pero esta no era una celebración, era una despedida. No llevaba maquillaje, no lo necesitaba. Quería que se me viera el rostro real, la mujer que había sobrevivido a su propio naufragio, de pie, con dignidad. Al llegar al juzgado, lo vi esperándome, confiado, distraído, hasta con un aire de alivio. Vestía su mejor traje, el que solía ponerse para los eventos importantes, como si aún creyera que su imagen podía ocultar la podredumbre por dentro. Me saludó con una sonrisa cortés, y tuve que contener las náuseas. Me preguntó si estaba segura, como si me estuviera haciendo un favor al permitir que lo dejara. No tenía ni idea de que la que había tomado el control era yo. Nos sentamos frente al juez, con una pila de papeles entre los dos, documentos fríos, impersonales, que no sabían nada de nuestras risas, nuestras lágrimas, las noches compartidas, ni los silencios que nos habían ido matando poco a poco. Él firmó sin preguntar, sin mirar atrás, como quien firma un recibo. Yo también firmé, pero no por venganza, sino por respeto a la mujer que ya no quería seguir mendigando amor. Durante todo ese proceso, él intentaba parecer sereno, pero yo notaba los destellos de incomodidad en su mirada, como si algo no encajara, como si le molestara no tener la última palabra. Me preguntó si quería hablar, si quería aclarar algo, pero yo solo sonreí y negué con la cabeza. No había nada que aclarar. El silencio ya había dicho todo lo que tenía que decir. Recuerdo que, al salir, me ofreció llevarme a casa, como si aún fuéramos socios de vida, como si no hubiera traicionado hasta la médula todo lo que alguna vez construimos. Le agradecí, con esa educación que me enseñaron de niña, pero me alejé. Caminé sola hasta el taxi. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire no me ahogaba. Mientras él se alejaba, no pude evitar mirarlo una última vez. No con odio, no con rencor, sino con lástima. Porque ahí iba un hombre que lo había perdido todo y ni siquiera lo sabía. Pensaba que había ganado libertad, una nueva oportunidad, juventud reciclada en los brazos de alguien más. Pero no, él no entendía que lo que había tirado era oro, por un puñado de tierra que pronto se le desharía entre los dedos. De camino a casa, lloré en silencio. Pero no por él. Lloré por mí, por la mujer que tanto esperó una señal, una palabra, un gesto que jamás llegó. Lloré por las veces que me creí insuficiente, por las noches que me sentí culpable sin razón, por las veces que dudé de mis propios sentidos, cuando la intuición me gritaba que algo andaba mal. Fue un llanto silencioso, como si mi alma finalmente se estuviera drenando.
Cuando llegué, abrí la puerta de mi casa y la sentí distinta. Vacía, sí, dolorosa también, pero había algo liberador en esa soledad. Ya no había máscaras, ya no tenía que fingir que no sabía, ya no tenía que preparar cenas para personas que se reían de mí en secreto. Por primera vez, esa casa era mía, enteramente mía. Y esa noche dormí sola, pero no me sentí sola. Pensé en mi hijo, en cómo reaccionaría si supiera la verdad, en la confusión que cargaría, y decidí, al menos por ahora, no mancharle la memoria de su padre. Algún día la verdad saldría, porque la verdad siempre encuentra su camino. Pero no sería yo quien la escupiera como veneno. No necesitaba que nadie me creyera. Yo sabía lo que viví, y eso bastaba. Al cerrar los ojos esa noche, recordé una frase que había leído años atrás. No siempre ganan los que hacen más ruido. A veces, ganan los que saben cuándo guardar silencio. Y me dormí con esa paz, porque no me vengué, no grité, no expuse a nadie. Solo firmé y me fui. Pero lo hice sabiendo que esa firma no era el final, era el principio de todo lo que me debía a mí misma. El silencio posterior al divorcio fue engañoso. Parecía que todo se había calmado, que cada quien tomaba su rumbo sin más sobresaltos. Pero las mentiras tienen patas cortas, y la verdad, esa verdad punzante que yo había guardado con tanto temple, no tardó en salir a flote. Fue mi propio hijo quien la descubrió. Estaba revisando la computadora de su esposa, nuestra nuera, buscando unos archivos del trabajo que ella había guardado mal, cuando encontró una carpeta oculta. Solo trabajo, decía. Pero al abrirla, encontró fotos, videos, audios, pruebas. Pruebas tan evidentes, tan dolorosas, que se quedó sin aire. Pruebas de que su esposa y su padre habían cruzado límites que jamás debieron siquiera imaginar. Mi hijo llegó a mi casa esa noche con los ojos enrojecidos, las manos temblorosas y el alma rota. No tuvo que decir nada. Solo me miró, me abrazó y lloró en mi pecho como cuando era niño. ¿Desde cuándo lo sabías, mamá? Me preguntó después de un largo rato. Y yo simplemente le respondí, desde antes que tú, pero fingí, para sobrevivir, para que tú no perdieras tu imagen del mundo de golpe. Nos quedamos en silencio. Él comprendió que no era cobardía, sino amor. Amor de madre, ese que prefiere desangrarse por dentro antes que romper el alma de un hijo. La confrontación con su padre fue inevitable. Mi hijo, ese hombre hecho y derecho que una vez jugó con carritos en la sala, enfrentó al que fue su héroe. Le exigió explicaciones, mirándolo con una mezcla de rabia y decepción. El esposo, ya ex esposo mío, intentó justificar lo injustificable. Habló de vacíos, de errores, de momentos de debilidad. Pero mi hijo no le compró ni una sola palabra. Le dijo, no solo traicionaste a mi madre, me traicionaste a mí. Me quitaste el derecho de confiar en ti, y eso no se recupera con excusas. La nuera, esa mujer a la que alguna vez abracé como a una hija, se arrodilló frente a mi hijo. Lloró, suplicó, dijo que se sentía sola, confundida, atrapada. Dijo que fue un error, un desliz, que no lo pensó. Pero ¿cómo no pensar cuando te metes a la cama con el padre de tu esposo? ¿Cómo no pensar cuando destruyes dos familias al mismo tiempo? Sus lágrimas ya no servían de nada, porque una vez que la verdad se desnuda, ya no se puede vestir con palabras bonitas. Todo estaba claro, y lo que estaba roto ya no tenía arreglo. Los días siguientes fueron un terremoto emocional. La familia se dividió. Algunos intentaron minimizarlo, diciendo que eso era cosa de adultos y que debíamos mirar hacia adelante. Pero mi hijo no permitió que pasara desapercibido. Se fue de la casa, se mudó, tomó distancia de todos, incluso de mí por un tiempo, porque necesitaba sanar, pensar, recomponerse. Yo lo entendí. No lo tomé personal.
A veces los hijos necesitan su espacio, incluso lejos de quien los crió, para entender su propio dolor. Yo solo lo esperé, con la misma paciencia con la que esperé que saliera la verdad. Una tarde, semanas después, mi hijo volvió. Tenía la mirada más firme, la voz más segura. Me dijo, gracias por no decirme nada. Hasta que estuve listo para saberlo. Gracias por no llenarme de odio. Fue entonces cuando entendí que fingir no había sido debilidad, sino una forma de protegerlo, hasta que pudiera ver por sí mismo, porque a veces los golpes duelen menos si uno los recibe con el corazón fortalecido. Y él lo había hecho. Había enfrentado su realidad. Se había levantado del golpe y seguía de pie. El esposo intentó buscarme. Me mandó mensajes, cartas, llamadas desde números desconocidos. Me pidió perdón. Me dijo que se sentía vacío, que me extrañaba, que nada tenía sentido sin mí. Pero ya no era mi problema. No era mi deber consolar a quien me destruyó. No era mi responsabilidad reconstruir al hombre que había dinamitado nuestra historia con su traición. Así que simplemente lo bloqueé. Y le envié, a través de un familiar, una caja con nuestras fotos rotas y un mensaje. No busques volver a una casa que tú mismo quemaste. La nuera, por su parte, trató de victimizarse. Le dijo a algunos miembros de la familia que yo le tenía celos, desde siempre, que yo había creado un ambiente hostil, que fue mi frialdad la que provocó todo. Pero ya no me importaban sus palabras. La gente puede decir lo que quiera, pero los hechos hablan más fuerte. Y la verdad ya había salido del escondite. Ella podía manipular a quien quisiera, pero no a mí. Yo ya no era esa mujer que lloraba en silencio. Ahora caminaba con la frente en alto, con la dignidad intacta. El vecindario, los amigos cercanos, incluso los conocidos, empezaron a hablar. No porque yo dijera algo, sino porque la verdad se escapa sola cuando quiere ser libre. A mí me daba igual. Yo no necesitaba que nadie tomara partido. No buscaba lástima ni venganza social. Solo quería paz. Y esa paz, por fin la tenía. Ya no vivía con la angustia de los secretos. Ya no dormía junto a un desconocido. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Mi vida, por fin, me pertenecía de nuevo. Y entonces, un día cualquiera, sin dramas ni lágrimas, simplemente abrí la puerta. Lo hice cuando los tres, mi exesposo, mi nuera y mi hijo, estaban ahí, frente a mi casa, cada uno con su historia, su versión, su carga. Abrí la puerta, los miré y les dije, esta ya no es su casa, esta es mi nueva vida, y en ella solo caben quienes saben cuidar un corazón. Luego, con calma, cerré, no con rencor, con amor propio, porque a veces la verdadera venganza es ser feliz sin ellos. Después de cerrar la puerta a ese capítulo oscuro, sentí que un peso enorme se había levantado de mis hombros. Por primera vez en años, dormí sin lágrimas que mojaran la almohada, sin el eco de mentiras resonando en mi mente. La paz, esa palabra que parecía un lujo imposible, se instaló en mi corazón poco a poco, como una luz que se filtra a través de las grietas. Me di cuenta de que podía respirar de nuevo. No era la mujer rota que todos creían. Era una mujer en reconstrucción, fuerte y entera. Decidí regalarme tiempo, mucho tiempo, para redescubrir quién era yo más allá de los roles que había asumido durante décadas. Esposa, madre, víctima. Comencé a explorar hobbies que había dejado olvidados, esos pequeños placeres que siempre pospuse por cuidar a otros. Retomé la pintura, ese arte que me hacía perderme en colores y formas. Caminé por senderos que antes ignoraba. Leí libros que hablaban de resiliencia y amor propio. Cada pincelada, cada paso, cada palabra era una declaración de independencia. Nuevas amistades llegaron a mi vida como brisas frescas. Mujeres y hombres que no me juzgaban por el pasado, que me abrazaban con ternura y comprensión. Compartíamos historias, risas, cafés y silencios.
Esas personas se convirtieron en mi familia elegida, la que eligió caminar conmigo sin condiciones ni expectativas rotas. Me sentí acompañada sin depender de nadie, una libertad que antes parecía inalcanzable. La soledad se volvió compañera, no enemiga. Viajar también fue un bálsamo. Me escapé a lugares que solo había visto en fotos y soñaba con conocer. Montañas que me hicieron sentir pequeña y grande al mismo tiempo. Playas donde el mar borraba huellas y recordaba que todos tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. En esos viajes, me encontré con mi propia fuerza, con esa mujer valiente que no necesitaba más que su voluntad para ser feliz. Aprendí que cada paso fuera de mi zona de confort era un acto de amor hacia mí misma. No volví a confiar tan fácil. Claro que no. El daño había dejado cicatrices profundas, y no era justo con mi corazón abrirlo a cualquiera como antes, pero aprendí a quererme como nunca antes lo había hecho, a poner límites con respeto y sin culpa, a valorarme más allá de mis errores o aciertos, a entender que merezco un amor limpio, sincero y constante, empezando por el amor que me doy a mí misma. Ese fue el verdadero renacer. En la rutina diaria, me rodeé de pequeños rituales que me recordaban mi valor. Un diario donde escribía mis pensamientos, una taza de té caliente en las tardes, una canción que me devolvía la esperanza cuando las sombras querían volver. Esos detalles, aparentemente simples, se volvieron pilares que sostenían mi autoestima. Aprendí que la felicidad no es un destino lejano, sino la suma de esos momentos que elegimos vivir con intención y gratitud. A veces, en la soledad de la noche, sentía el eco de la traición, el peso de la traición y el engaño. Pero ya no me detenía en ese abismo. En vez de eso, lo usaba como recordatorio de que sobreviví, que no fui destruida, sino moldeada, que el dolor es una enseñanza, una escuela donde aprendemos las lecciones más duras para crecer más fuertes. Y así, cada día, me levantaba con la certeza de que soy capaz de seguir adelante, sin miedo ni arrepentimientos. Mis hijos, aunque distantes por el dolor, comenzaron a acercarse poco a poco, sin prisas, sin exigencias. Respetando sus tiempos, me permití abrir espacios para que las heridas sanaran a su ritmo. Cada conversación era un paso hacia la reconciliación, hacia la posibilidad de reconstruir puentes que el pasado había derrumbado. En ese proceso, encontré una nueva dimensión de la maternidad, más madura, más consciente y llena de amor sin condiciones. Al mirar atrás, no guardo rencor. Sé que la vida es compleja y que las personas también lo son, pero esa experiencia me enseñó a ser más compasiva conmigo misma y con los demás. Aprendí a soltar lo que no puedo controlar y a abrazar lo que me hace bien, a valorar la verdad, aunque duela, porque solo la verdad nos libera. Y por encima de todo, descubrí que la fuerza más poderosa que tenemos es la capacidad de reinventarnos, de levantarnos una y otra vez. Hoy camino con la frente en alto, con el corazón ligero y la mirada clara. No soy la mujer que fui hace unos meses, ni la que intentaron destruir. Soy la mujer que se reinventó desde las cenizas de una traición brutal, la mujer que decidió no ser víctima, sino protagonista de su propia historia. Mi nueva vida no es perfecta, pero es mía, y esa, para mí, es la mayor victoria que pude haber alcanzado. Me traicionaron, sí, eso es innegable. Me rompieron la confianza, me robaron años de sueños compartidos y me dejaron en un silencio doloroso que parecía eterno. Pero lo que nadie pudo arrebatarme fue mi esencia, esa fuerza interna que se niega a desaparecer incluso cuando el mundo parece conspirar contra ti. No, no me vencieron. No pudieron con la mujer que llevaba dentro, la mujer que aún respiraba a pesar de la tormenta. Es curioso cómo, en medio del dolor más profundo, uno descubre reservas de fuerza que nunca imaginó tener. Cuando pensé que me hundiría para siempre, apareció esa chispa, ese fuego invisible que empezó a calentar mis heridas y a curarlas poco a poco. Esa fuerza no vino de afuera,
No la encontré en palabras vacías ni en promesas rotas. La encontré dentro de mí, en el lugar más recóndito del alma, donde nadie puede llegar a menos que tú lo permitas. Pasé de ser una mujer engañada y silenciosa a convertirme en una mujer libre y dueña de su destino. La transición no fue fácil ni rápida. Hubo días oscuros en los que el llanto era mi único refugio. Hubo noches en las que el miedo me paralizaba, pero también hubo momentos luminosos, pequeñas victorias diarias que me recordaban que podía salir adelante. Y eso hice. Salir, luchar, reconstruirme con cada pedazo roto, con cada lágrima derramada. Aprendí que el perdón no es para quienes nos lastiman, sino para nosotros mismos, que perdonar no significa olvidar ni justificar, sino liberarse del peso del odio y la amargura que solo nos consume. Yo decidí perdonar, pero no para ellos, sino para poder caminar ligera, sin cadenas ni resentimientos que me ataran al pasado. Porque el amor propio es, en definitiva, la mayor revolución que una mujer puede hacer.